El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5.000 hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Reunidos esta mañana para ofrecer juntos como parroquia este culto de adoración a Dios nuestro Padre, este sacrificio que es el mismo sacrificio de su Hijo amado, el único sacrificio agradable a Él, a Dios. Al mismo Jesucristo ofrecemos hoy, en esta solemnidad de su cuerpo y de su sangre, día en el cual también 4 hermanas nuestras, sacadas o elegidas de entre ustedes, serán consagradas para hacer de su vida una entrega continua de todo su ser a Jesucristo. Serán consagradas como guardia de honor del Santísimo Sacramento. Es un privilegio pertenecer a esta asociación. 4 hermanas quieren y desean. Luego lo van a hacer públicamente en el acto de consagración. A adorar no solamente el día jueves a Jesús sacramentado, sino hacer de su vida una continua adoración en sus quehaceres cotidianos. Hermanos todos de distintos sectores que forman esta comunidad parroquial y hermanos de distintos lugares de la ciudad y fuera de ella. Hermanos todos que a través de la página de la parroquia
están viviendo esta celebración eucarística y que por alguna razón o circunstancia no pudieron acompañarnos. Sin duda alguna, el Señor ve y conoce esa situación y sabe muy bien el deseo de estar aquí. Y Él toma a bien esa intención. Del relato más antiguo de la institución de la Eucaristía, del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto, volvemos a escuchar estas palabras que el mismo Jesús pronunció durante la cena, la última cena. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esto no se entiende si no es con el corazón. Lo que estamos celebrando hoy si no es con los ojos de la fe, si no es con los ojos del amor. Solo desde el amor vamos a entender lo que significa esta celebración. Solamente así. El corazón de dos enamorados, el corazón de dos que se aman, se entienden perfectamente bien. Aquel tercero que no está enamorado no lo comprende, no sabe lo que es. Más aún, le parece ilógico, le parece un sinsentido, tanto así que le da más importancia a otras cosas, menos a la celebración de la Santa Eucaristía. Repito, basta con una palabra, basta con un gesto de dos enamorados para manifestarse cuánto se aman. Ya Santo Tomás de Aquino nos lo adelantaba cientos de años atrás. Aquí falla el tacto, el gusto, los sentidos. Aquí falla. Aquí es necesario ver con los ojos del corazón, con los ojos de la fe. ¿Y qué puede encontrar en ese pedazo de pan? Todo Dios, todo Dios. No traemos un signo de Jesucristo o un símbolo de Jesucristo. Hoy no traemos un crucifijo en procesión. Hoy no traemos la más bella imagen que pudiese existir. No. Hoy viene el mismo Jesucristo. Hoy hemos acompañado al mismo Jesús como lo hizo Pedro, Santiago y Juan hace más de 2000 años, caminando detrás del Maestro. Qué hermosa imagen la que hoy nosotros hemos vivido. Como pocas veces nos hemos sentido discípulos, hoy lo hemos hecho. Un día Jesús le dijo a los apóstoles, síganme, o aquellos muchachos, síganme. Te lo dijo a ti y a mí. Síganme en esta procesión, porque quiero que se manifieste la fe, y no solo la fe, sino también la centralidad de todo el quehacer de la Iglesia, de toda la evangelización,
De hecho, no existe, como en ocasiones lo he repetido, evangelización que no esté centrada en Jesucristo. De allí parte la evangelización de Jesucristo y hacia allí conduce a la Eucaristía. Repito, de la Eucaristía parte la evangelización y a ella conduce. Una evangelización que no esté centrada y que tenga como origen y culmen la Eucaristía no es verdadera y auténtica evangelización. Sería una especie de proselitismo, mas no sería evangelización, porque entonces estaríamos formando o creando evangelizadores sin evangelio, cristianos sin Cristo, una especie de café descafeinado. No tiene sentido. Durante 40 horas hemos estado adorando a Jesús sacramentado en el silencio del día o de la noche. Y hemos podido hablar y escuchar a Jesús. Porque no se trata solo de hablar como si Dios fuese un buzón a quien le traigo todas mis intenciones, esperando que me responda y que me las devuelva. No. Hemos llegado para hablar y para escuchar, preparando nuestro corazón para esta solemnidad del Corpus Christi. Nos pudiese parecer un poco extraño escuchar como texto evangélico no un relato de la institución del sacramento o algo parecido en la última cena. Hemos escuchado el evangelio de la multiplicación de los panes y los peces, evangelio que está en los 4 evangelistas, texto que se encuentra en los 4 evangelistas. Hace un año aproximadamente, en el ciclo B, se lee este mismo evangelio. Allá por el mes de agosto, más o menos, 17 del tiempo ordinario. ¿Y qué podemos sacar de este evangelio? El milagro de la multiplicación y de los panes y los peces, muy lindo, muy hermoso. Pero hay otros milagros más grandes, o otros milagros que nos pueden iluminar en el mismo milagro de la multiplicación. Veamos algunos que se dan en este texto sagrado. Jesús les dice a los discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Y dice el escritor sagrado San Lucas, así lo hicieron. Yo puedo encontrar otro milagro allí. La obediencia de los apóstoles, la obediencia de ellos. Este es un milagro, ya que no es fácil la obediencia, ya que no es fácil dar, diríamos en otras palabras nosotros, nuestro brazo a torcer. Porque casi siempre yo quisiera que se haga lo que yo pienso y considero mejor, no lo que otro me diga. Ya los apóstoles le habían dicho a Jesús: no tenemos dinero y pan para tanta gente, que se vayan mejor. No, les dice Jesús, denles ustedes de comer. Ya ante la inquietud de los apóstoles, el primer milagro, obedecieron. Hermanos muy queridos, hermanas, cuántos milagros se siguieran sucediendo todos los días, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de ella,
si todos obedeciéramos? ¿Cuántos milagros se dieran, por ejemplo, en la familia, en el hogar? Si todos practicáramos la obediencia sin murmuraciones, sin pleitos, sino con la serenidad de aquel que sabe que al obedecer no está fallando, sino todo lo contrario, está poniendo de manifiesto su gran sentido y virtud de humildad. Así lo hicieron, como Jesús se lo había mandado. Y en el matrimonio, ¿cómo se está llevando a cabo esto? ¿Se practica la obediencia o hay una especie de sindicato donde todos mandan? Y si no, pues hacemos una revuelta. ¿Qué hay en nuestro hogar? ¿Habrá obediencia? ¿El esposo será tan dócil de decir, sí, mi amor, yo lo hago? Pues al final de cuentas la casa es de ella, tiene que hacerlo. ¿Habrá obediencia? ¿Nos estamos entendiendo muy bien y estamos hablando el lenguaje de la obediencia? ¿O aquí es quien grita más? Aquí es quien tiene más fuerza en su voz. Aquí es de aquel quien pone más dinero. Ese es el que manda. Los hijos saben escuchar y obedecer. Y en la iglesia, y en nuestras pequeñas comunidades y ministerios, y en nuestros grupos de crecimiento, y en la pastoral juvenil, y en todos los demás grupos que hay, Guardia de Honor del Santísimo, Renovación Carismática, Legión de María, en cada uno de los cabezas de sector, coordinadores de pequeñas comunidades, y en nosotros sacerdotes, ¿habrá obediencia? ¿O siempre habrá esa murmuración? Es bueno porque Jesucristo, con quien debemos compararnos siempre, nos confronta. ¿Eres obediente? Porque de mí se dice, diría Jesús, obediente hasta la muerte. ¿Y tú? Me cuestiona. ¿Hasta dónde obedeces? Así lo hicieron. Y luego, todos se sentaron. La obediencia de aquella gente, más de 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Se dio también este otro milagro. ¿Qué manera más fácil, hermano o hermana, de ordenar, de poner en grupos de 50 a más de 5,000? Y yo pienso que como las mujeres casi siempre son más, pienso que haya sido el doble. 10,000 mujeres, 5,000 hombres. Esta ya es cosa mía, no está en la Biblia. Y ponerlos en grupos de 50. Qué hermoso milagro. Y a nosotros, 5 hermanos de pequeña comunidad, ¿cuánto nos cuesta? Y a nosotros que, hermano, ¿por qué no va a la comunidad? Es que mucho calor. Mire, esta gente se sentó en la grama, en el monte. Es que cuando Jesús está allí, no importa cómo estás. No interesa si tienes hambre o no. Yo me quedo con Jesús. Yo voy por Jesús. ¿Y nosotros? ¿Cuánto nos incomoda una pequeña caminata, una peregrinación, o estar sentados un poquitito más de tiempo en una silla más o menos cómoda, o en la grada que es ergonómica? Nos incomoda. Y aquella gente sentada,
en aquel monte, es que cuando Jesús hablaba, sus corazones se ensanchaban y no importaba, no había relojes, no había tiempo, había solamente que estar con Jesús escuchándolo. Jesús, otro milagro. Después de hacer levantar sus ojos al cielo, después de orar, les entrega las canastas, vayan a repartirlos. No es fácil esta obediencia, no es fácil. Porque Jesús no les dio una camionada de pan a cada uno, le dio un canasto. Y le dio un canasto con un pan quizá, o 2 pescados, o uno a la vez, o un pedazo, no lo sé. Y de allí ellos iban sacando y sacando, y no se agotaba esa canasta, no se vaciaba. ¿No te parece a ti, hermano, hermana, ese milagro tan hermoso de siempre de la obediencia, de ellos ir sacando? Porque de lo contrario, le dan a Pedro su canastita con un pan y esto le voy a dar a 5,000. Yo no voy. Y yo me lo como y ahí se acaba todo. No, Pedro. No, Pedro, no te lo comas. Es para los demás. Qué fe más grande la de los apóstoles, de llevar un pan y comenzar a repartir y saber que no se vaciaba esa canasta. Repartir a uno y aquí tengo otro y sobraron 12 todavía. Otro milagro tan hermoso, de no desanimarse los apóstoles viendo solamente 1 o 2 en su canasto. No se desanimaron. Hermano, no te desanimes cuando veas que las cosas no son como tú las pensabas. Sencillamente escucha la voz de Dios, la voz de Jesucristo que te dice: vaya a repartirlo, yo lo mando, vaya, es mi palabra, vaya, usted solo va a repartir, usted no va a hacer el milagro, yo lo voy a hacer, vaya. Este es Jesús. Y todos comieron. Finaliza el texto sagrado diciendo que todos comieron y se saciaron. Este es Jesús. Esto es lo que celebramos hoy. El Jesús que se da hasta la saciedad. Jesús que llena el corazón de cada uno, como se llenaron aquellas 12 tinajas o aquellas tinajas en Caná de Galilea, hasta el borde, repleto de vino. Ese es Jesús, el que llena el corazón de cada uno de nosotros. Jesús es el pan y es el panadero. Jesús es el pastor y el pasto, la comida. Pidámosle tener siempre hambre de Él y pidámosle que nos ayude a estar alerta cuando no estemos o se esté pasando nuestro enamoramiento. Porque siempre hay signos que se ponen de manifiesto cuando el amor a la Eucaristía se le está perdiendo. Llegar tarde a la Santa Misa es un signo de alarma. Llegar tarde. Estar consultando el reloj para ver cuánto tiempo ha predicado este padre es signo de alarma. Quedarse en la última banca por allá es signo de alarma. O quedarte allá en el templo, en aquel muro. Se oye, padre. Si de aquí se oye. Son signos de alarma que nos debería sacudir el corazón, porque lo que celebramos es al mismo Jesucristo. Hermanos muy queridos, hoy hemos manifestado nuestro amor a la Eucaristía, nuestro amor a Jesús sacramentado. Nunca perdamos de vista que Él es el que se nos da siempre como alimento. Y cada vez que ponemos nuestra manita para recibirlo, allí tenemos en nuestra mano, luego en nuestra boca y corazón, al mismo Dios. Finalizo
esta reflexión, esta homilía, recordando aquellas palabras, o mejor dicho, el testimonio de aquel hermano sacerdote en su tiempo de seminarista a los 31 años, aquel seminarista polaco, Michal, que fue diagnosticado con un cáncer terminal y le dejaron escasamente 5 o 6 semanas de vida. Cuando se enteró de su enfermedad y de lo grave de su cáncer, escribió una carta al Papa Francisco pidiéndole la ordenación sacerdotal, recibir el sacramento del orden. El Santo Padre se lo concede. Y este ya sacerdote, en su cama de hospital, celebra la Santa Misa. Fue tan grande ese evento que conmocionó al presidente de Polonia, quien llegó a vivir la Santa Misa con él, después arrodillarse para recibir su bendición. Fue un 14 de junio que él murió. Murió sacerdote, con un gran amor a la Eucaristía. Hermano, también para nosotros la Eucaristía debe ser lo más importante. No tienes cosa más grande en esta vida que la Santa Eucaristía. Valorémoslo. Hoy que podemos caminar, hagámoslo, acerquémonos. No te prives, no te quedes lejos. Y si tienes la oportunidad de acercarte todos los días, hazlo. Un día ya no podrás y vas a lamentar tanto tiempo perdido. Señor, dame hambre de ti. Dame hambre. Quiero comerte siempre. María Santísima, nos ayude a cada uno de nosotros. Así como ella amó tanto a su Hijo, que nos ayude también a nosotros a amarlo. Que así sea, hermano.